¿Qué hay, Luis? ¿Cómo está? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va el paseo acá? Bueno, estamos aquí disfrutando un poco del Caribe panameño, aquí en esta aventura con la familia y disfrutando un poco de la naturaleza y respirando un poco de aire puro. Hubo bastante, algo de calor, pero ahorita en la noche sí te garantizo que va a estar fresco, no es igual como antes. Ahorita, Esperemos. como yo le dije a mi gente que el día de hoy voy a hacer en este video, bueno, que no pensé que iba a tener acción, pero no sé si escuchaste, yo ya me quedé trabado. Sí, correcto. Así que ya hay algo de acción ahí. Pero la idea es como que hay muchas carpas y los paseos que yo la semana pasada tenía ya aquí en este lugar ya hay un video. No hay mucho para enseñar, pero ahí sale. Entonces la que vamos a hacer es enseñar más o menos las carpas que hay. Hay acá más de 20 carros, cada uno con una carpa diferente. Algunos ya tienen lo mismo. Y vamos a ver cuál es la diferencia entre cada una, cuánto más o menos, porque yo sé, el mío, que yo creo que es una de las más baratas acá, me costó $800 y llega hasta $3,000 o $14,000, bueno, que ya la vieron la carpa móvil, ¿no? El Sí, trailer. este ya es otra cosa. Ya esos son otros Ajá. niveles. Pero de este tipo de carpas, yo creo que llegan hasta $3,000 más o menos por ahí, ¿no? Bueno, por lo menos en la marca Nomads, realmente dice Urracá porque son unas muestras, porque en su momento se iban a llamar Urracá, producto del indio Urracá, pero lastimosamente no se pudo hacer porque hay una ley que protege eh, la parte de la, de la ideología aborigen, ¿no? Entonces, como es una mola y es el volcán Barú, eso realmente no se pudo registrar. Entonces, el proyecto se llama Nomads y entonces aquí le presento la carpa Orión. Esta es una de 210 por 200. Eh, ella tiene su, su anexo para que puedas disfrutar. No pude terminar de armarlo como debería porque hoy estamos con la familia y bueno, con bebés es un poco especial y un poquito complicado, pero ella tiene impermeabilidad 3000 para lo que son el tema de las condensaciones y las personas puedan disfrutar un poco, ¿no? Entonces me faltó un poco esta parte de aquí, poder hacer esa conexión. Esta de acá también no me alcanzó el Y tiempo. si no llueva, yo creo que todo el mundo te va a perdonar, pero si Hasta, va a llover, hasta el momento ya la he probado en aguaceros bastante pronunciados y la enfermedad que tiene ahorita mismo es muy buena, pero la que se está trayendo en la actualidad es superior. Eh, Estamos hablando de una carpa, de una fábrica de productos australianos y de productos de Estados Unidos que están valorados en $3000. Esta carpa sin el y anexo. una consulta, ¿la puedo conseguir aquí en Panamá o tengo que pedirlo de afuera? Sí, en ese caso puedes pedirla con nosotros, por ejemplo, con eGaraje Net, que se llama la página y se llama la empresa, y nosotros somos distribuidores autorizados de la marca Diode Dynamics, y puedes conseguirlas con nosotros. Tenemos un 270, lo que es portabaño, y bueno, estamos aquí disfrutando de un hermoso atardecer en familia, con los amigos. Y bueno, como decimos siempre, quality matters y realmente la calidad es bien importante cuando uno está con la familia, ¿no? Y la impermeabilidad y las condensaciones son cruciales. Listo. Ok, entonces, ¿qué? ¿Me deja el teléfono? A ver cuál es. Ok, el teléfono nos puedes conseguir en el 6640-5120 y también nos puedes encontrar en la web de nosotros, e-garaje.net. También nos puedes encontrar en las redes sociales, en Instagram como egaraje_net, y puedes conseguir las carpas, toldos, shower y de todo en la, en la actualidad para disfrutar y pasarla bien con la familia, ¿no?
siempre hay un amigo que contabiliza cómo va ahí. No, porque ¿Qué hay, Alex? está ¿Cómo cambiando está? la teja, está poniendo losa, ese es el problema. ¿Qué hay, Alex? ¿Cómo Está están? como más ¿Qué guapa, tal, qué eso. tal? ¿Cómo estamos? Ven acá, Bien, fíjate bien. para acá, fíjate para acá. Aquí disfrutando del camping, buena vista, buena playa. ¿Y qué? ¿Y Buena la hacen compañía, muchas buena- veces? ¿Salen bastante? Oh, primera vez aquí. Están empezando. Sí, me Ah, gustó mucho, bienvenidos. pero volver, muy bien. Ok, bueno, aquí la que más quiero preguntar es ¿qué carpa tiene? ¿Dónde la compraste? ¿En Panamá? ¿Afuera? Bueno. Como que es la primera vez, así que no podemos decir ni qué tal le va con ella. Bueno, la verdad, primera vez, así que es una carpa sencilla. Ahí de un amigo me la pasó, como para decir si te animas o no te animas. Y ya luego compro ya la mía. Sí se me quedaron ciertas cosas en la casa por el Sí, apuro de estoy venir vi- para acá. Estoy pero viendo que ahí le estamos. faltó los Sí, le hierritos. pasaron los hierritos, pero por andar con el apuro para No, venir. pues, yo no creo que va a llover hoy, así Pero que no va a tener Ahí problema estamos. con eso. Lo importante es que llegamos y estamos aquí. Y la disfrutan. Claro, claro. Y conozcan este es otro estilo de vida. Exactamente, exactamente. Y antes no campaste ni con de piso, nada de eso. Bueno, con piso sí, y la experiencia no es muy buena que digamos. Llueve, te estás inundando por dentro. Depende también cuál o cuánto. Digo, yo más que yo quiero saber es si hay diferencia, digo, vamos a ir con una carpa que está en 1,000 y pico, casi Ajá. $2,000. Ahí tenemos otra de 3,000 y algo, yo creo, uno de 14,000, que ni hablar. Digo, el tráiler. Este me imagino está canto en 800. Sí, por ahí, exactamente. La mía también está en 800, entonces la pregunta es si la plata, pero otra vez tú como que todavía no tienes tanto la experiencia, pero para gente Bueno. como tú, cuando van a ver el video, que quieren comprar, claro. si vale la pena invertir tanto o una de estas es suficiente. No vale la pena para ir iniciando, viendo cómo es el tema. Sí, Ya porque- si te va gustando, vas de lleno por una. Yo Una muy- vamos a decir, ya la hago como 5 años, cambié ya 3 carpas. Pues exacto. Tenía una nada más que le entró agua y la verdad en parte de precio, bueno, no tuve tampoco ni una carpa de precio alto, de alta gama. Ok. No sé exactito, pero sí la veo que es más complicado armar estas carpas de Sí. alta gama. Son más Digo, complicadas. nosotros llegamos, tú jala Y ya queda listo. Bueno. los otros sí tienen Sí he dormido una vez ahí, cómodo, lo normal. Lo que sí me preocupa ahorita mismo es el tema si llueve. No sé qué tan impermeable será. Ya si es una de alta gama, obviamente sí. estás cu- Supuestamente es estás la cubierto materiales, todo, exacto. por eso. ¿Y la tolda de dónde es? ¿De aquí de Panamá? Sí, o la tolda es aquí mismo en Panamá. También primera vez que la uso. la abres? Así que está ahí estrenando la. Ya les digo que la tiene en buena posición. Si acaso que llueve, Cae la para ese baja lado. un poquitito más este lado y si acaso que llueve. Exactamente. Pero si no, yo- estás bien ahorita. Uno sigue los tips. Y ya, y bueno, veo que luces todavía te va a faltar, pero la Sí, mesa ahí es vamos, bien con bonita. calma. Las sillas cómodas se ven, así que... Sí, las sillas son bien muy cómodas. Eso sí es Y verdad. que más que todo que me gustó, mira. Ah, el esta barril. belleza. Siempre resuelve. Miren Hay esta un pollito belleza. aquí arriba que se está haciendo. Ahí con calma. Así mismo ahumándose para la noche, ¿o qué? Exactamente, ahí vamos con calma. Belleza. ¿Y este a dónde la consiguen? Aquí. Bueno, una empresa, un señor aquí en Panamá, la página se llama Ingrill y tiene muy buenos precios y el barril excelente. Sí, se ve de buena calidad. Muy buena. No es tan grande y para tener un buen ahumado ahí, Exacto, está exacto. buenísimo. Listo. Mucho gusto, Vale. Alexander. Y espero que te voy a ver más en la No, claro, Caminos. claro que sí, a uno le gusta. Emanuel, ¿cómo anda? Todo bien, Isaac. Está yendo la luz, a ver cuánto vamos a alcanzar a hacer. No, pero logramos Ok. algo siempre.
No sé si escuchaste, pero yo estoy hablando de las carpas de la gente. Primero que todo, ¿cómo te va aquí? ¿Te gustó? Súper bien, rico, buen ambiente, buen espacio. Para que sepan que él es el más lejos de todos nosotros, vino desde Penonomé para llegar hasta este punto aquí en Colón, que son... C2. Y bueno, y aquí viene, ya yo es la tercera o cuarta vez que ya acampo contigo. Sí, correcto. estoy contigo. Y ahorita que me voy a mudar a Santiago, así que espero que nosotros vamos a salir bastante ahí. Perfecto. Y esta belleza ARB, ¿qué Touring. tal? Es verdad como que dicen que cuesta buen precio, porque esta misma yo sé que hay unos... de 1650 está. Sí, esta, pero hay igualitas otras que son de $1000 o menos. Ok, esta sí, esta es la de 1650. Bueno, el ARB, por eso te digo, la que son de menos de 1000 son ya las chinas, las copias, la que dicen. Pero ¿vale el precio, tú crees, de tanto tiempo que la usas? ¿No vale? Ah, ¿la verdad o la mentira? No, siempre la verdad, si la idea es que la gente que Ok. compra, que sepa qué comprar. Ahora vamos contigo. Ok. Es pequeño, en el tiempo que el carro es pequeño, cerrada, ocupa menos espacio, es fácil de armar, la escalera es súper buena. Vamos para el otro lado. Es súper buena, se arma rapidito, se cierra rápido. Esta es la misma sistema la que tiene Alex allá, más o menos. No, ok, Digo, no, esto sistema de ya jalar. viene integrado, esto es fuerte, para aguantar, Para calibre, peso de hombre. para peso de verdad. ¿Y qué tal con las lluvias cuando te toca? Bueno, en Chorcha, como supieron, ya a mí se me metió el agua, ¿Pero qué dices? gotera, por el medio arriba. Arriba, no hay reparación. Le tuve que poner una especie de goma que vienen para Sí, camping. yo sé. Ajá. De ahí no he tenido ningún tipo de problema. Puede ser que sea mantenimiento. Y ahorita si tú vas a comprar otra, ¿va a ir por marca o va a ir por precio? ¿Tú crees que Ok, de repente las chinas, bueno, vamos a decir Camp, que ahorita vamos a llegar allá, ¿tú crees que hacen el mismo trabajo? O... sí, pueden hacer el mismo trabajo, pero el respaldo que te da ARB, en el sentido que te encuentras el forro, puedes comprar el forro, Puedes puedes comprar comprar la el- escalera, accesorios. puedes comprar los accesorios que se te dañe. Sí, sí, que a veces Ese es muy algo, importante. un plus. Digo, yo tenía una carpa de esta que ya no tenían fuerza para tensar y yo busqué y no encontré los tubitos. Sí, por eso, ese es el único plus de esta marca, Cuando trabaja con una cosa de marca. que tiene un respaldo, Sí, porque tiene repuesto. Yo tengo nevera ARB y se me dañó el cierre y Lo mandaste a pedí pedir y y- la conseguí, sí. Ese es un respaldo. Igual como el termostato también se me dañó. Y sí lo Correcto, conseguí. bueno, yo también tengo hace poco tenía una nevera china, me funcionó súper bien, pero se me dañó una pieza y no Y la hasta ahí conseguí, llegó. y hasta ahí llegó. Y bueno, con experiencia, yo me fui de intercambio a Australia, viví bastante con esta marca y muy buena. Bueno, ahora tengo Digo, yo la tengo la suspensión, bueno, no sé si son ARB, pero la otra marca, que yo creo que es casi igual. Y bueno, me gusta la marca, la verdad, porque yo sé que son gente que acampan, hacen la toldas, etc. Pero otra vez también esta marca, que sepan que hay de 1600 y llega hasta 5000 y pico, tienen carpas. No, ahí, y el colchón es súper bueno. Este es también otra parte que no dije, que también no la pregunté, pero la que yo tengo, que es una carpa china, que me costó $800. Memory El foam, colchón- ¿no? Memory foam. No, el colchón no tengo. Parece que me mandaron con foam para hacer lavar platos, Ok. que no sirve para nada. No, yo peso 260 libras y se ve, el foam es delgadito, pero súper delicioso. No, el mío. Yo sí, duermo no mejor sé. que mi casa aquí. Bueno, así que ya saben, si quieren dormir bien de una vez, buscan la marca, buscan la calidad Calidad y respaldo. y el respaldo, que es muy importante.
Listo, muchas gracias y sigue disfrutando este lugar. Gracias, Isaac. Paraíso. ¿Qué hay, ¿De mi Alex? ¿Cómo camping? está? ¿Cómo va todo? Hola, ¿cómo están? Bien, ok, Alex es uno que sí acampa bastante, sí sale, sí le gusta el estilo de vida. Mi pregunta primero a ti, que sale Sí, tanto, ¿por qué tú no acampas arriba y te gusta más esta carpa de piso? Ok, bueno, yo anteriormente tenía un camping ARB en la parte del rack de vagón del techo del carro. Lo cambié por piso por el tema de comodidad para los niños pequeños y seguridad para no estar subiendo y bajando al camping, por lo que opté por un camping de piso de la marca Osten. Es una marca también australiana, igual que ARB. Es totalmente de piso, es un camping que se arma en 30 segundos, la pueden buscar en YouTube. Igualmente la marca tiene su camping y su toldo integrado, por si quieren optar y no quieren poner un toldo sobre el carro. Ya el camping tiene su toldo integrado. Ok, y ahorita en tu experiencia que ya te vi varias veces acampando con este, Ajá. ¿va a regresar un día al techo o va a quedar en el piso siempre? Por el momento voy a estar en el piso por el tema de los niños que son pequeños. Quizás más adelante sí por un camping de techo cuando ya los niños estén más grandes, ya que cada cual tiene su desventaja y ventaja, ¿no? Ok, pero vamos a decir ahorita la idea es que aquí en este video es para gente que quiere empezar a acampar. Ajá. ¿Qué tú le recomendarías como que haces los dos? Yo, vamos a decir, yo empecé con piso, cambié a techo y nunca bajé del techo. Pero tú que estás entre los dos, ¿qué recomendarías a alguien? Bueno, yo recomendaría que si tienen niños pequeños, que la cual son bastante introvertidos, se mueven mucho y son bastante numerosos, les recomiendo uno de piso. Y si ya son una familia ya bastante un poco más pequeña, donde solamente son la pareja y el niño, les recomiendo el camping de techo. Pero en mi experiencia prefiero por ahora, por tema de la familia y de los niños, prefiero de la de piso. Ok, y la verdad ¿Y? la veo bien. ¿Y qué tal, cómo te va con la lluvia, todo? Me ha ido bastante bien, es un camping bastante firme, como vemos aquí, tiene su estructura totalmente independiente de aluminio, no se aferra a ninguna otra estructura del carro, es totalmente independiente. ¿Y cuánto hoy día cuesta uno de estos? Bueno, Más o esto menos, hoy más en o día menos, no tiene que ser. tiene un costo de $1,200 versus al que tenía el de ARB, que está rondando los $1,800 a $2,000. Sí, no está mal. Y este tú igual como está acá, Ajá. si quería acampar en la playa, la lleva a la playa y ahí vamos a pasar hoy. La otra ventaja es que no lo tienes totalmente fijo sobre el carro, la puedes bajar Sí, y subir moverlo. cuando Digo, yo tengo uno igualito a desees. este, pero tengo que armarlo encima de la tolda de lado. Ah, no ok. puedo armarlo No solito. es totalmente independiente, Independiente, no, la el mío no. estructura. Bueno, pero otra vez, mucho cambio en el precio. ¿Listo? Sí. Muchas gracias.
¿Qué hay, Rubens? ¿Cómo está? ¿Cómo va todo? ¿Cómo estamos? Soy ¿Todo Isaac, bien? ya. Perfecto. Rubens, bueno, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo le va acá? Perfecto. El clima se ha portado excelente. Sí, bueno, para mí no, yo estoy sudando hasta la última gota. No, pero es preferible eso que nos caiga un palo de agua por acá. Bueno, nosotros venimos de ayer, pero en la noche estaba más fresco. ¿Y ya tú acampas varias veces o la sí, primera vez? hemos tenido la oportunidad de acampar un par de veces ya por ahí. Ok, y bueno, en esta que estoy haciendo más o menos una consulta sobre las carpas. Ajá. ¿Cómo le va con esta carpa? Digo, la idea de la pregunta es para gente que va a estar viendo el video, darle una idea a dónde ir a comprar o qué comprar, porque aquí tenemos como 20 carros. Voy a tratar a hablar con todos y vamos a ver si alguien, digo, si vale la pena pagar precio alto, vale la pena pagar precio económico. ¿Y cómo te va a ti con el Fort Camp, que yo sé que este es de aquí de Panamá, ¿no? Sí, este de los paseros de Fort Camp. La verdad es un camping bastante amplio. Claro. En cuanto a amplitud me ha ido bastante bien. Sin embargo, claro, cuando lo cierras, obviamente tiene la dificultad de que el colchón suele ser bastante delgado, pero lo puedes acomodar con colcha y todo lo demás y duermes excelente. Hasta ahora no he tenido problema con ese camping. Precisamente por eso, porque es bastante amplio, no es tan angosto. Somos 3, mi esposa y yo y mi nena, entonces hasta ahora nos ha ido bastante bien con este camping. Sin embargo, tengo la dificultad en particular yo, porque tengo un toldo 270, entonces tengo que correrlo un poquito más para acá, que quizás eso estéticamente pueda traer cierta dificultad, pero nada del otro mundo. Lo corres un poquito para acá y te abre el toldo perfectamente. Pero ¿Y ya te agarró lluvia alguna campa? sí, ya me agarró un palo de agua por ahí ¿Qué y aguantó bien. No se filtró ni nada, excelente. La verdad, hasta ahora me ha ido bastante bien. Qué bueno. Bueno, yo todavía no la he visto. Digo, yo la veo a ellos en otro accesorio, todavía no la he visto la carpa de ellos y se ve bonita así negra. Y bueno, ahí estamos para salir siempre y aprovechar, ¿no? Y bueno, ahí en el video igual va a escuchar la que dicen la otra gente. Algunos que tienen de marca cuesta como doble o cuidado triple y las diferencias que tienen entre uno a otro, ¿no? Claro, es entendible todas esas Sí, cosas. igual cuando tú fuiste la primera que buscaste a comprar no sabías a dónde ir. Así Claro, que- siempre uno tiene cierta... Así que bueno, vamos a tratar de ayudar a la gente que sepa cada Claro, uno cómo esperemos le que va a ir. cada uno elija lo que más... En realidad, la gente debe elegir lo que más se ajuste a su necesidad, porque muchas veces la necesidad tuya no es la misma que la mía y entonces uno tiene que elegir en base a su necesidad Yo que digo y a su presupuesto. Yo la que digo a mucha gente, si salen una vez por 2 meses no necesitan una carpa de techo, una carpa de piso, les da suficiente. Si Sobre todo salen- en verano. Ajá. En verano es bueno. Bueno, igual, pero otra vez, si no sales mucho, porque digo, ahí la vi el de Alex también, que él tiene uno de piso de este estilo, y la verdad, digo, se ve bien completo. Y no la tiene todo el día, pero nosotros, el mío igual, la tenemos encima del carro 24/7. Exacto. Sí, vamos allá porque antes que se te quema la comida. Dele, nos vemos. Ok, mucho gusto Ok. y suerte. Y espero verte más ahí en varios campings. Dele. Ay, la que me los salchichas. Se fueron los chorizos. Como pueden ver, el video ya llegó a su final. No alcancé a grabar a todos los 20 que estaban ahí. Espero que me encuentro con ellos para seguir haciendo y bueno, ustedes igual me avisan si quieren más de este tipo de videos en la descripción, me la ponen para poder hacerlo y espero que la disfrutaron. No olviden a compartir y a seguir el canal si acaso que todavía no la siguen y disfrutar de toda la belleza de Panamá. Gracias por ver y nos vemos en el próximo video que va a ser el final
el último capítulo, la lluvia y la salida.